Son las 10 de la noche con 29 minutos y comenzamos nuestro Contracara, este debate que hemos instalado los días lunes y que tantos comentarios genera la semana, lo que nos encanta. Desde ya, por cierto, hago un llamado a todos los sectores políticos, particularmente a los liderazgos femeninos también, para que estén presentes. Hoy tenemos dos, pero nos gustaría contar más fácilmente con todos con toda esa energía femenina que también le hace a este debate. Y voy a comenzar saludando a ella, que es alcaldesa de Peñalolén, es consejera regional, o sea, consejera nacional de la democracia cristiana, es la alcaldesa, la señora Carolina Leitao. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo están? Gusto de tenerla acá. Noches a todos. Exsecretaria del movimiento autonomista y dicen, uno de los liderazgos femeninos más importantes dentro del Frente Amplio, Constanza Schönhaut. Bienvenida. Sí, dicen. Sí, pues. Qué halago. ¿No lo sientes? ¿Ah? ¿No lo sientes? Yo creo que es algo que se construye. Sí, muy bien. Muy De bien. poquito. Hay que sentirlo ahí con legítimo orgullo, ¿no? Tengo la idea más de los liderazgos más colectivos, ¿no? Pero está bien. Está bien. Mientras sea un aporte. La dosis de humildad también necesaria en el mundo de la política. Por acá, presidente de Renovación Nacional, diputado por el distrito número 8, el señor Mario Desbordes. Bienvenido también. Gracias. Primera vez acá. Primera vez. También. Primera vez por lo menos en este contexto. Y bueno, él ya ha estado en más de una oportunidad. Él es abogado, exdiputado, líder del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast. Bienvenido, José Antonio. Muy buenas noches. Ok, tenemos entonces el panel ya listo. Recuerde que usted también puede opinar con nuestro hashtag ContraCaraMB y comenzamos con el round número 1. Round fight. Jair Bolsonaro, el polémico candidato brasileño que tensa las cuerdas de la política. El político favorito de 49 millones de brasileños tiene nombre y apellido: Jair Mesías Bolsonaro. A sus 62 años ha cumplido una carrera meteórica de la mano del Partido Social Liberal y por haber sido capitán y paracaidista del ejército, lo que lo acerca al mundo de las Fuerzas Armadas. Además de ser un conocido partidario de la dictadura militar brasileña, es un amplio defensor de la venta y del porte libre de armas para la comunidad. Jair Bolsonaro está casado con Michelle Bolsonaro y es padre de 5 hijos. Con más de 30 años de carrera parlamentaria, goza en la actualidad de su 7º periodo como diputado federal. Se le critica de poca gestión política, porque en sus 30 años de carrera solo 2 proyectos de su autoría se convirtieron en ley. Bolsonaro es un fuerte defensor de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, defiende el trabajo forzado para condenados, defiende la pena de muerte y la cadena perpetua, además justifica un férreo control de la natalidad para combatir la pobreza, es abiertamente homofóbico y racista. Una de sus intervenciones más violentas fue cuando despreció la violación frente a la diputada María do Rosario. Además, Bolsonaro goza de un fuerte respaldo del mundo evangélico. Según él, Dios está por encima de todos. El respaldo de la comunidad cristiana por Bolsonaro sobrepasa el 71% y el 74% de ella lo considera como el político ideal para combatir la violencia. Por años, Brasil ha vivido bajo frustraciones políticas, corrupción y un descalabro social y económico evidente. Y Jair Bolsonaro hoy se levanta como una alternativa de solución rígida y dura que algunos consideran como peligrosa. ¿Es Jair Bolsonaro la alternativa para mejorar la crisis política, social y económica en Brasil? Pues bien, nos vamos a meter con el personaje de estos días, que es Jair Bolsonaro. Hay en esta presentación del perfil de Jair Bolsonaro algunas declaraciones que datan de algún tiempo. Él está ahí. De los acá presentes, entiendo yo que solo José Antonio Kast ha tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? De estar con él. Así es. Tuve la posibilidad hace una semana y media de estar en su casa, ahí en Río de Janeiro, una casa bastante sencilla. Y una persona muy amable en el trato y muy preocupada del futuro de Brasil. Él lo que señala es que Brasil fue dividido por una ideología de izquierda que corrompió todas las instituciones y que el llamado hoy día es a la unidad en Brasil y ha tenido el respaldo de, eso era de la primera vuelta, de 55 millones, conversábamos aquí con el presidente de Renovación Nacional, 55 millones de brasileros respaldaron su programa de gobierno. ¿Es Bolsonaro, y esa es la pregunta que voy a plantear a la mesa en este instante, es Bolsonaro un representante de una nueva forma de entender la política desde la mirada a la derecha? ¿Se sienten ustedes parte de eso? A ver, yo lo que puedo decir es que
me dicen mucho que soy el Bolsonaro chileno, que soy el Trump chileno, y yo no soy ninguna de esas dos personalidades. Soy distinto, al igual que el presidente de la Nación Nacional. Somos distintos, representamos una derecha chilena que no tiene el mismo adversario que ellos tenían en Brasil. De hecho, el expresidente de Brasil está preso. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún presidente preso hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Porque madera. Y claro, hay que mostrar por acá abajo. Claro. Y esperemos que eso no se dé y que no se comprueben hechos de corrupción al nivel de lo que se comprobó en Brasil. Pero claramente a mí sí me interpreta el tema de la defensa de la libertad, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, el orden, todos temas que hoy día están en la agenda brasileña. Carolina Leitao, la vi ahí que empezó a tomar apuntes. ¿Es un representante fiel de la derecha, Bolsonaro? Yo creo que va más allá, una extrema derecha, creo yo, en sus posiciones bastante complejas desde el punto de vista de anteponer algo que a mi juicio creo que no se puede contraponer. Es como la corrupción versus Bolsonaro, como si fueran cosas totalmente, una negativa y la otra positiva. Yo creo que ambos extremos son totalmente negativos. Y lo que no queremos ni para América Latina, y yo tampoco creo para Brasil, es un liderazgo de ese tipo, que es un liderazgo populista y que tiene posturas que la verdad rayan bastante en lo que es el tema de la poca defensa a la democracia, que es la que él mismo, digamos, al juego que él mismo se sometió ahora para ser electo. Ahora, eso no quiere decir que haya razones por las cuales, como yo digo, hayan elegido, esto es como el mal menor, creo yo, en el caso de Brasil, porque Brasil vive una crisis y por lo tanto es obvio que si fue elegido es porque hay un sentimiento ciudadano respecto al tema de la corrupción. Pero no se equivoquen, porque en la práctica la antítesis de la corrupción no puede ser, en el fondo, el faltar a la defensa de los derechos humanos y en el fondo promover prácticas ya sea homofóbicas o de cosas que hoy día yo creo que en democracia nadie podría aceptar. En la democracia cristiana dijeron que la elección de Bolsonaro era una luz de alerta para la democracia. ¿Renovación Nacional cómo lo ve? La luz de alerta para la democracia, aquellos que no quieren respetar el resultado de las urnas. 55 millones de brasileños votaron por Bolsonaro y eso hay que respetarlo, para empezar a conversar. Lo contrario es antidemocrático y eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo otro es, despejemos la caricatura del que va a ser presidente. Y eso hay que tenerlo con mucha atención porque Bolsonaro, escuchaba recién la presentación, homofóbico, por ejemplo. Y tú búscate un artículo del diario Clarín la semana pasada en donde varios homosexuales que votan por Bolsonaro explican las razones por las que lo apoyan y por lo demás hubo durante la franja destacadas figuras homosexuales de brasileñas que también lo hicieron. Bolsonaro, ¿cuál es el real Bolsonaro? ¿El que hace frase homofóbica o el que la semana pasada dice somos todos brasileños, somos todos seres humanos, la opción sexual de cada uno es algo privado y el Estado no le corresponde meterse? Eso dice Bolsonaro la semana pasada. Lo que yo planteo es, 1, dejémoslo gobernar, 2, respetemos el resultado de las urnas, 3, no hagamos caricatura. A mí me sorprende cuando dice la presidenta Bachelet, por ejemplo, que le va a poner mucha atención a Bolsonaro, en circunstancias que ella misma hace unos meses atrás, cuando murió Fidel Castro, decía, se ha ido un luchador social. Como dicen los argentinos, andá, o sea, no, pues. Tengamos cuidado con lo que estamos evaluando, que es la democracia funcionando en nuestro país, 55 millones de personas, y no solo por el tema de la corrupción. Las propuestas de Bolsonaro gustaron a la ciudadanía en materia económica, en materia de seguridad ciudadana. En materia de seguridad ciudadana se dice que es fascista. Y resulta que uno ve el programa de López Obrador que está anunciando una guardia republicana, una guardia nueva, una nueva institucionalidad de la policía, y es durísima las propuestas que hace López Obrador para una situación de crisis similar en México. Entonces, porque uno es de izquierda no es problema y porque el otro de derecha es fascista. Yo creo que aquí se ha construido una caricatura tremenda. Yo creo que lo que corresponde acá es que este señor pueda gobernar. Yo te recuerdo otra caricatura que se hizo muy fuerte. Nosotros pensábamos que si ganaba Humala la presidencia del Perú, entrábamos en guerra al día siguiente. Humala era un antichileno que iba a dejar la escoba, que iba a gobernar muy mal, que no tenía asesores. Y resulta que es un gobierno bastante bueno. Salió, él por lo menos, su señora tuvo problemas en la gestión, pero salió sin mayores problemas, es una gestión decente, bastante buena, bien evaluada, las relaciones con Chile no sufrieron ningún percance, dejémoslo gobernar y respetemos el resultado de las urnas, que es lo más importante. Preguntarle a Constanza desde el Frente Amplio, ¿coincide en esto que ha habido una caricatura de Bolsonaro o en esta mirada ambivalente que ha tenido la izquierda para con algunos representantes de su sector versus con aquellos que vienen del mundo de la derecha? O sea, primero yo creo que analizar el fenómeno Bolsonaro y las elecciones en Brasil tiene mucha relevancia e interés. Yo creo que debería darnos más que para analizar la situación propia de Brasil, tiene que ver para analizar digamos, la situación latinoamericana.
hay muchos procesos que se están dando de manera conjunta y que lo estamos viviendo en los países latinoamericanos, acá mismo en Chile, de manera distinta. Y que tiene que ver, en mi impresión, con una situación de crisis económicas que es global, que no solo ocurre en Brasil, que no solo ocurre en Latinoamérica, y también una crisis de representación política. Y ahí efectivamente los progresismos que estuvieron gobernando los últimos años tienen una responsabilidad, digamos, y una autocrítica que hacerse, porque Bolsonaro no, digamos, no surge de la nada, surge también como la posible respuesta alternativa a lo que existe. ¿Pero el progresismo no dio el ancho? Yo creo que el progresismo no dio el ancho y desde mi perspectiva al menos, en mi posición política como parte del Frente Amplio, creo que no dio el ancho porque terminó indiferenciándose con la derecha tradicional en el modelo que terminaron administrando. Y respecto a lo que decía Mario Desbordes, y ya luego abro... ¿existe una caricatura, se hace una caricatura en Bolsonaro por venir de la derecha versus con otros personeros que vienen del mundo de la izquierda? Como lo que el caso de sí, yo, o sea, por eso creo que hay que analizar cosas distintas. Aquí no hay una derecha latinoamericana que está surgiendo. Yo creo que efectivamente Bolsonaro hoy día representa una derecha muy conservadora, muy retrógrada, que quiere dar pie atrás en derechos fundamentales y en derechos humanos que han empezado a ser reconocidos y que no tienen nada de revolucionario, que son mínimos democráticos. Y hay otras derechas más liberales, como la que podríamos tener acá al lado, en Argentina, Macri, acá mismo en Chile, que podría ser Piñera, muy liberalizantes, pero creo que hay algo en común en todas las derechas y que finalmente el proyecto que tienen detrás es el mismo proyecto y es un proyecto político, económico, que finalmente reproduce las desigualdades, que mercantiliza y privatiza los ámbitos de la vida. Y yo creo que la ciudadanía, los pueblos latinoamericanos, lo que están pidiendo es un poquito más de seguridad y creo, como lo he dicho también en un montón de espacios, para eso, si la izquierda quiere tener, sobre todo las nuevas izquierdas, un espacio de fortalecimiento democrático, entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar a la ofensiva y dejar de resistir, digamos, y peleando con lo que es Bolsonaro, con lo que no es, claro, y empezar a decir, ok, está ahí, hay una elección democrática, lo eligieron los brasileños, pero ojo que yo no creo que ese 60% de brasileños que votaron por él sea efectivamente homofóbico ni racista y por tanto creo que se puede dar vuelta también. Pero el dictado está ahí. Sí, lo que pasa es que yo no creo que haya una... que sea una caricatura. Cuando uno tiene una posición en la vida, caricatura es cuando alguien te pone una fachada, una faceta de la cual tú no eres o quieres renegar o te ponen algo que no eres. En este caso en particular, aquí él ha sido claro en sus posiciones. Otra cosa es que durante la campaña muchos candidatos morigeran sus posiciones para captar ciertos públicos, porque esta cosa es, las elecciones hoy día son científicas, o sea, la encuesta del día a día, que esto no le gustó al votante, que sí le gustó, o sea, no, eso es casi ser inocente pensar que él va a cambiar su posición por el solo hecho, digamos, de que viene de las posiciones que ha dado en toda su vida. Es verdad que uno puede cambiar también durante la vida, pero resulta que aquí hay demasiadas posiciones, demasiados temas en los cuales no hay nada de caricatura. Él ha planteado cosas que son complejas desde el punto de vista de la democracia. Es cierto que fue electo, nadie puede negar aquello, ahora Maduro también. Entonces al final decimos, bueno, ¿en qué se transforma la democracia finalmente? ¿O cómo hacemos que...? Y por eso, es una dictadura al final. ¿Dictadura? O sea, mira, yo creo que cuando se vulneran los derechos humanos, cuando no hay libertad de expresión, hay ciertas características que corresponden a la democracia. Entonces, yo no quiero polemizar con la Constanza, sino que lo que quiero decir es que no es una caricatura. O sea, cuando tú planteas una posición, no es caricatura. Ahora, otra cosa distinta es que uno venga a decir o quiera plantearle a una persona o ponerle una chapa que no tiene. Eso es muy diferente. Hay una diferencia porque Maduro está gobernando y Bolsonaro va a gobernar. Por lo tanto, algo que puede dar partido democráticamente termina una dictadura. Y por eso yo preguntaba si tú crees que en Venezuela hay dictadura o hay problemas. Pero no entiendo bien el punto que quieres hacer respecto a lo que decía... Tú hablaste mucho del... No, aquí Carolina dice en Venezuela hay dictadura. Y yo creo que hay que mostrarle a la ciudadanía qué opina cada uno. Dictadura, dictadura, dictadura. ¿Tú qué opinas de Venezuela? Es que mira, José... No, súper claro. ¿Hay dictadura o no hay dictadura? Me interpelaste y te voy a responder. Sí. Yo no voy a caer en el juego de tratar de hablar de Venezuela para terminar generando posiciones internas en Chile que favorecen a algún otro sector. Y yo, a mí me encantaría, pero déjame terminar la idea. A mí me encantaría hablar de la política latinoamericana porque creo que estamos del norte al sur en una crisis creciente y a mí me preocupa lo que vaya a pasar con eso. Y aquí, para ponerlo, efectivamente, en Venezuela, y esto lo hemos dicho en un montón de términos, hay una crisis democrática. Evidentemente, si los venezolanos no quieren vivir en Venezuela, tenemos
tenemos un problema sustantivo. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Honduras, donde hay una crisis migratoria gigantesca. Es lo que está pasando en Guatemala. Mira, ojo. Aclararte lo de Venezuela. ¿Por qué te pregunté por Venezuela? Para terminar. Ustedes tuvieron un seminario ahora que se llamó A Toda dame Marcha. un segundito. Sí, para aclarar el tema. Para Guatemala. En Guatemala. Para que termine la idea. Para que termine la idea. Para que pueda terminar en Guatemala, la idea completa. Es que la estoy terminando completa, no necesito ayuda. No, hay un en Guatemala tienes al presidente, ojo, que es de derecha también, que hace poco echó a un par de observadores internacionales para casos de corrupción. Entonces, aquí son los gobiernos que vienen, digamos, administrando este modelo social y económico los que finalmente están a la baja. Y esa es una crisis para los progresismos de izquierda y para las derechas. ¿Por qué yo le pregunté por Venezuela? Porque el Frente Amplio acaba de organizar un seminario que se llama A Toda Marcha. ¿Estuviste presente? Fue Revolución Democrática, pero, sí, pero tú estuviste. Participamos. Ya, participaron. Ahí trajeron a un señor que se llama Íñigo Errejón. ¿Te suena? Errejón. Errejón. Sí. ¿Te suena? O sea, sabes quién es. Perfecto. Ese pero señor que les vino a dar idea. una clase, de democracia, dice cosas como: en Venezuela hay colas porque tienen demasiado dinero para consumir más. Eso es lo que dice él. Él dice, en Venezuela no hay una dictadura, hay una crisis democrática, lo mismo que dices tú. Curiosamente, de Venezuela, donde él vivió y también vivió en Bolivia, él recibió fondos. Entonces, es curioso que un Frente Amplio que se dice democrático traiga a Chile a un diputado español que respalda a Maduro para darles clase de democracia. Y eso es lo que a mí me cuestiona tu mirada democrática, porque en Venezuela se violan los derechos humanos todos los días, todos los días. Hay un lugar que se llama La Tumba y hay otro lugar que se llama El Helicoide. Y ahora acaba de llegar a España Laurent Salé, que denuncia el tipo de violaciones a los derechos humanos a las que él fue sometido ahora hace poco. Y yo no le he escuchado nada para condenar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de la izquierda... Eso no es cierto. Todos los proyectos de acuerdo se abstienen, los votan en contra o desaparecen de la sala. Los de Frente Oye, pero yo me perdí. ¿En qué minuto nos pasamos? Sí, estamos hablando de Bolsonaro. Yo me perdí, No, porque cuando ella habla de los pueblos, sí, está bien. cuando habla de los pueblos hablemos de Bolsonaro y sus posiciones. Son complejas sus posiciones, son complejas. Los pueblos latinoamericanos. Y ella lo que dice, mira, yo creo, hay una derecha sí, que acentúa la desigualdad, la única desigualdad que has acentuado. Por ejemplo, en Brasil, y vuelvo a Brasil, porque tú dijiste, no es corrupción o no corrupción. No, es corrupción, homicidios, 63.000 homicidios al año, 13 millones de cesantes, un expresidente preso, una expresidenta destituida que no pudo salir reelecta. Entonces, perdón, los 55 millones de brasileños que votaron democráticamente por una opción de futuro. Eso nadie lo ha discutido, nadie no le pongan caricaturas. Mira, José, está llevando la discusión a un campo que parece que para ti es cómodo. Porque No. al parecer, sí, porque para ti es Para mucho mí más es cómodo. incómodo la Pero corrupción, déjame es terminar. incómoda la izquierda ideológica. Déjame terminar. No Oye, la seas- corrupción no seas ha tan estado en la ansioso. derecha, de la izquierda, tan no es ansioso. un Sí. patrimonio... Después Lo tengo podemos claro. compartir ideas. Y aquí debería el caso investigar mucho Rix, más. caso Pinochet, Tú me puedes- podemos hablar de corrupción. Pizarro, pues, pero es que... SQM, el diputado León. Bueno, pero ahí No, si la la lista es diferencia larga, es que pues. enfrentan la justicia. Hay ¿Quién? otros que nunca enfrentaron la justicia, ¿Quién? como Pinochet, por Pizarro, ejemplo, y o sea, se como murió con Piñera. todo... Pizarro, Pero- León, Perdón, Pero tanto para poner- tanto la volvamos justicia. al debate. Grillo, Tan Están Arena. todos sometidos a la justicia. Le recuerdo Campanita. que- Ni uno le ha dado Campana. cuenta de nada. Es que no se está Les entendiendo recuerdo nada. que vamos a tener 30 segundos para cerrar el tema luego. Constanza. Tú haces una interpelación respecto de por qué trajimos un diputado español a exponer una posición política en un espacio de discusión política. Creo que eso no tiene nada distinto que tú vayas a Brasil a compartir con Bolsonaro en su casa, en un espacio privado, además no público, para compartir tus impresiones. Entonces creo que estás tratando No, de estaba poner un preguntando qué problema, opinabas de Rejón. un problema complejo. Yo creo que de Rejón hay reflexiones súper interesantes. Y no sé si la mayoría de la gente que nos está viendo conoce quién es Rejón, pero es parte de Podemos, de España, que es precisamente un proyecto político que surge como alternativa a la crisis del PSOE, que era la centroizquierda. Mario, un segundo. Y la derecha, el PP. Venezolano, pero bueno, volvamos a Brasil. Es que creo que ¿sabes lo que me pasa, Tú Mario? eres una Que creo que gente que tiene súper proyección, lo acabamos de escuchar incluso, yo lo comparto, hemos estado en otros programas. No es saludable que te cueste tanto decir dictadura y que hablemos de ese eufemismo de la crisis democrática, porque sabemos que no es crisis democrática. No. Lo dicen todos los organismos internacionales, pero estamos hablando de Brasil. Me imagino que estamos de acuerdo que hay que dejar gobernar a Bolsonaro cuando estamos haciendo un juicio crítico de la elección y anticipando la hecatombe solo porque gana una persona que se tilda de fascista en 2 segundos porque es derecha o de extrema derecha. Yo nunca he escuchado decir a nadie que Maduro es de extrema izquierda, que la Kirchner es de extrema izquierda o la señora Dilma Rousseff es de extrema izquierda, pero
porque no lo Con son. la facilidad que se dice de alguien de derecha. Le propongo lo siguiente, vamos a tener Pero 30 segundos a partir le dejará de este gobernar, instante. me O sea, si imagino. yo soy la Por favor, extrema izquierda, 30 segundos a que sería partir de con este nosotros. instante para cerrar este No, primer ustedes round. son- Comenzamos con los 30 segundos de Carolina Leitao desde ahora ya. Yo creo que lo peor es enfrentar una América Latina que enfrente un populismo de derecha o de izquierda y que realmente ponga en peligro aquellos valores o temas que para nosotros yo creo que son fundamentales, como son la democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades. Y yo creo que en ese sentido hay que estar alerta. Yo respeto absolutamente que es una elección democrática, pero eso no significa que quienes valoramos la democracia no estemos alertas y atentos a aquellas cosas que ocurran y que la gente también por Tiempo. desesperación haya terminado votando por un Bolsonaro. Tiempo, alcaldesa. 30 segundos. Estamos hablando del perfil de Jair Bolsonaro. Ya nos vamos a meter en otras facetas de este modelo, de este nuevo gobierno que llega al gigante de Sudamérica. Mario Desbordes, 30 segundos desde ahora ya. O sea, lo primero es ojalá lograr un consenso en que hay que dejar gobernar a Bolsonaro. Segunda cosa, la alternativa Haddad, no sé si la gente lo sabe, pero era seguidor del Foro Sao Paulo. Por favor, tómese la molestia de leer lo que es el Foro Sao Paulo. Si eso no es extrema izquierda, por favor. O sea, es el mismo modelo que se sigue hoy día en La Habana, 60 años de dictadura, un pueblo oprimido. Por lo tanto, Haddad, la alternativa, efectivamente era un fascista, era una persona que viene de un partido político que está sumido en la corrupción y por lo tanto la ciudadanía brasileña tomó una decisión que me parece que es la más correcta entre esas dos alternativas. Tiempo, muchas gracias, Mario. Le toca a Constanza, ¿Me 30 toca? segundos desde ahora ya. Creo que lo que primero debiésemos ser capaces de poner sobre la mesa es que aquí ha habido una institucionalización de la corrupción en general a nivel latinoamericano y eso ha afectado a gobiernos de izquierda o autollamados de izquierda y a gobiernos de derecha. Si queremos defender la democracia, lo primero es combatirla de manera activa y no tener ningún asco al momento de repudiarla. Y por último, creo que también la democracia se sostiene en base a los derechos humanos y eso, en cualquier lugar del mundo, hay que salir a defenderlo. Y eso lo voy a defender aquí, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en México y en Brasil. Tiempo. José Antonio Caz, perfil de Bolsonaro. Una buena noticia que haya ganado Bolsonaro en Brasil, eso le va a hacer bien a Chile. Es decir, y que comparto lo que dice el presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, respecto al Foro Sao Paulo, institución que también forman los del Frente Amplio y que estuvieron en Nicaragua y estuvieron en Cuba respaldando las definiciones del Foro de Sao Paulo. Y aquí nos hablan de democracia, pero afuera no la practican. Aquí no son capaces de decir que Venezuela es una dictadura hecha y derecha donde se violan los derechos humanos día a día y son capaces de traer a un diputado español que dice que no hay violación de los derechos humanos en Venezuela. Así como tenemos este debate acá, en una de nuestras unidades móviles está Libardo Buitrago, analista internacional. Libardo, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Eduardo, un gusto saludarte. Un abrazo a todos los integrantes del panel, por supuesto. Muchas gracias, Libardo. Libardo, te quiero preguntar a ti, desde la mirada del análisis, el perfil de Bolsonaro, ¿de qué manera reestructura las fuerzas de derecha en nuestro continente? Es un aporte que hace Bolsonaro respecto a incorporarse electoralmente, dando una visión que ha sido catalogada por algunos sectores como de extrema derecha y hay otros que no saben si es una derecha conservadora, es una derecha liberal. Pero Bolsonaro viene, por supuesto, a darle un aire a ese sector en lo que significa una mirada política para el país más grande de América del Sur y de Latinoamérica. Desde esa mirada, pues, Bolsonaro representa toda una preguntas en el sentido de qué manera va a gobernar, si nos vamos a tener a las formas y a los discursos que él expresó durante la campaña o si va a reestructurar alguna de esas fases cuando asuma la presidencia. Quiero recordar lo importante. Bolsonaro tiene un doble sistema de control y es el Tribunal Federal de Brasil y el Parlamento donde no logró mayoría. Por lo tanto, esa mirada de gobierno que él tenga va a tener dos métodos o si se quiere, dos lomos de toro que le van a permitir ejercer un control sobre todo de fuerzas que no sacaron la mayoría en la pasada elección. Esa es un poco la mirada que yo tengo respecto a esta observación de la irrupción de Jair Bolsonaro. Podríamos decir, para cerrar, que es un fiel representante de una forma de entender la derecha nueva acá en Latinoamérica. Es una manera de una derecha distinta. Yo creo que los arcoíris respecto a los partidos políticos hay que entenderlos. Y Bolsonaro, el que lo quiere poner en la extrema derecha, lo ha puesto allí. El que lo quiere poner en una derecha conservadora, lo va a poner allí. El que lo va a poner, sus electores lo pusieron en una derecha. Por lo tanto, la interpretación ha sido muy ideologizada desde América Latina respecto a esta contienda electoral. Que han colocado a un Bolsonaro por muchas cosas que dijo antes de inclusive ser candidato presidencial. Yo creo que Bolsonaro
Bolsonaro es una expresión de algo mucho más profundo que todavía aún no hemos podido encontrar las respuestas a esas preguntas que hubo durante la campaña. Muchas gracias, Libardo. Vamos a volver contigo porque Libardo está también ahí acompañándonos esta noche con esta mirada también del análisis internacional del fenómeno de Jair Bolsonaro. Pero acá en el estudio nos vamos de inmediato al round número 2. Round fight. Bolsonaro y democracia, un duelo peligroso. Militares como ministros de gobierno, promesas radicales, mano dura contra la violencia, libertad de venta y porte de armas y frases que dejan poco para la imaginación. Según Fernando Haddad, rival de Bolsonaro, las políticas del capitán en retiro del ejército brasileño no tienen un compromiso con la democracia y que sus promesas se acercan al sistema autoritario. En nuestro país, incluso personeros de la derecha han manifestado su rechazo. 13 diputados UDI firmaron una carta al gobierno rechazando la postura de Bolsonaro contra Palestina. La misiva fue desestimada por el presidente del sector, Mario Desbordes, mientras que José Antonio Kast los trató de incautos. A esta correspondencia se suma otra que fue firmada por 213 personalidades alarmando sobre el futuro de la imagen de Bolsonaro. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se manifestó al respecto del triunfo de Bolsonaro y dijo: queremos que en una democracia tan importante de América Latina, los derechos humanos se sigan respetando y la democracia siga consolidándose. Expresidentes del continente como Pepe Mujica han advertido que los pueblos también se equivocan y que a veces por querer cambiar se elige lo peor. Mientras que la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, aseguró que ya se prepara una resistencia contra Bolsonaro. ¿Es sano para la democracia una política como la de Bolsonaro? ¿Es sano para la democracia una política como la de Bolsonaro, Carolina Leitao? Igual es una pregunta que medio capciosa. Medio capciosa, considerando sí. que acaba de asumir una cosa lo que ¿Qué te dice iba a decir y la yo? otra es la que practica. Si él va a gobernar como dice y va a ser fiel respecto de sus dichos anteriores, porque son anteriores, incluso anteriores a la campaña, que hablan lo que él realmente es, entonces, para mi juicio, creo que no es bueno. O sea, pero tampoco me atrevo, digamos, a juzgar porque las personas pueden cambiar, tiene un control, como dice ahí, el Parlamento u otro. La pregunta: ¿en qué se va a transformar Bolsonaro? Porque se tiene que transformar. Y en esa transformación, creo que al final, si hay un control respecto de que él pueda morigerar y de alguna manera respetar o someterse, digamos, a las cosas que yo creo que en democracia son mínimas respecto de respetar las libertades y que no, finalmente cuando sea que alguien se oponga a su idea democráticamente también en el Parlamento u otro termine aplicando la fuerza u otra cosa, la verdad es que va a ser más de lo mismo, otro populismo más, dictadura al fin y al cabo, y eso es lo que yo creo que puede ser un riesgo. Si él es fiel a lo que ha dicho hasta ahora, me preocupa. Ojalá no lo sea. Ha dicho que va a ser fiel a la Constitución. Ojalá. ¿En qué se puede transformar Bolsonaro, Mario Desbordes? En un buen o un mal presidente, porque está electo democráticamente y ese es el cargo que va a asumir. Yo creo que a la producción le aconsejaría agregarle a la señora Dilma Rousseff, expresidenta destituida, y además que acaba de perder por paliza la elección a senadora. Yo creo que eso habla por sí solo de lo que está pasando en Brasil. La ponen como ejemplo de lo que de la opinión que hay que tener presente en Brasil. No deja de ser relevante, expresidenta. Destituida, que esté por corrupción, pero... y que acaba de perder una elección a senadora. No fue capaz de salir directa a senadora y perdió por paliza, sacó una votación ínfima. A mí me preocupa ese doble estándar. Yo te voy a citar un caso que es de la misma presidenta Rousseff. Cuando destituyeron a Dilma Rousseff de la presidenta Bachelet para abajo, manifestaron su preocupación porque se habían transgredido los criterios democráticos, porque había un golpe de Estado, se dijo. A los 6 meses después, el mismo sistema en otro país destituye a Rajoy. Hoy funcionó la democracia, maravilloso. ¿Por qué? Porque asumió un socialista. Eso es doble estándar. Entonces, lo único que planteo, no miremos esto con el doble estándar tradicional, sobre todo que viene de la izquierda. Si Bolsonaro atenta contra los derechos humanos, vamos a ser los primeros en condenarlo, los primeros en levantar la voz. Si Bolsonaro se transforma en un homofóbico, como se ha planteado en la campaña, vamos a ser los primeros en levantar la voz. Pero lo que yo planteo es: ¿por qué tanto homosexual votó por Bolsonaro? ¿Por qué tanta persona de color o afrodescendiente votó por Bolsonaro? Esa gente está loca, no entiende nada. Nosotros somos los que sabemos perfectamente lo que está pasando en Brasil y los brasileños son los que no entienden nada. A mí me cuesta un poco creer eso. Entonces lo que yo planteo es: dejemos que este señor gobierne, y yo creo que
en este caso no hay discusión respecto de que lo que va a hacer es un gobierno en el marco de la democracia. A lo otro que a mí me complica un poco, y ahí a lo mejor te habla el ex Paco, mucha honra, ¿por qué un militar no puede ser presidente? ¿Por qué no puede haber militares en el gobierno electos democráticamente? ¿Por qué un ex uniformado no puede ocupar cargos en el gobierno? O sea, puede un abogado, puede un médico, puede cualquiera, pero menos un ex uniformado. Yo creo que ahí también hay una discriminación que no tiene mucho sustento más allá de la cuestión de piel. Y la última cosa, en el caso de Bolsonaro se ha hecho una crítica muy fuerte porque lo apoyan los movimientos y los grupos evangélicos. El 70-60% según la encuesta de los evangélicos apoyaban a Bolsonaro, el 40% apoyaban a Haddad. La presidenta del Partido Ecologista es evangélica y por lo tanto también ahí hay otra generalización que es un poquitito compleja. En Chile, y perdona que te traiga a Chile, hay una campaña contra 3 diputados que son evangélicos de mi partido. Y se les trata de lo peor por parte de varios pseudo especialistas, analistas y colegas tuyos en medios de comunicación. Hay varias columnas de opinión en ese sentido, rasgando vestidura porque hay diputados evangélicos que son extremistas. Las mismas defensas que han hecho ellos de temas o los mismos temas los han planteado diputados que son católicos. Y conservadores católicos legítimamente. Pero ahí no molestaba. En el caso de los diputados evangélicos, las frases de los diputados evangélicos no distan en nada de muchos otros diputados católicos, agnósticos. ¿Pero qué pasa? Que estos son evangélicos. ¿Qué hay detrás de eso? No, ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es una discriminación social del porte de una catedral. Aquí lo que hay detrás de la crítica que se le hace a los evangélicos es solamente eso, porque son evangélicos, porque son canutos. Si fueran católicos, si fueran de alguna congregación muy bonita, muy elegante, nadie dice absolutamente nada. Entonces, ahí también yo quiero poner puntos sobre ahí. ¿No? Eso es así, está pasando hoy día en Chile y se ha hecho una caricatura como Bolsonaro también de eso. Déjenlo gobernar. Personeros de su sector firmaron esta carta también, mostrando su preocupación. Yo creo que se mezclaron dos cartas son dos cartas, en la introducción a la nota. Correcto. Hay una carta de parlamentarios de mi partido que se queja de lo que dice Bolsonaro respecto a la embajada de Brasil. Lo de Palestina. Dice que la va a trasladar a Jerusalén y hace una crítica muy dura a Palestina, que entiendo que eso ya se revirtió en la segunda vuelta. Es un derecho de mis parlamentarios, de mis colegas, diputados, que se sienten afines a la causa palestina a hacer ese reclamo. Yo no lo comparto porque en general no soy muy amigo de estar trayendo el conflicto árabe-israelí a Chile, pero es legítimo. Ahora, no hacen una crítica a Bolsonaro en términos abiertos, generales, digamos. Están haciendo una crítica puntual a un aspecto específico que tiene que ver con lo que Bolsonaro habría dicho respecto de llevarse a la embajada a Jerusalén. Voy para acá, Constanza. O sea, primero, qué bueno que Mario diga que va a ser el primero en denunciar las violaciones de derechos humanos y, digamos, conducta antidemocrática, porque no lo hemos visto de parte del gobierno ni de su coalición ¿Cuándo en términos de Trump, cuando tenía a niños migrantes enjaulados. Aplicando no lo hemos visto en términos, no lo hemos visto en México. Yo lo he dicho abiertamente. Mira, Mario, hay muchas cosas, es que hay muchas cosas que yo creo que tú faltas a la verdad. No está diciendo la verdad, por favor. Seamos serios. Déjame terminar mi idea. El presidente Piñera ha sido categórico en condenar esto. ¿De verdad? No. Este es mi momento para hablar. Te escuchamos durante 5 minutos y vamos a hablar. Y no me tratas de mentiroso. Eso no te lo voy a hacer. Ya le vamos a dar la oportunidad. No te lo voy a aceptar. No faltes a la verdad. Para continuar, me encantaría que eso mismo hubiesen dicho respecto de, bueno, lo que está pasando en Palestina, porque hay conflictos que les gusta traer a Chile, pero hay otros conflictos que no les gusta traer a Chile, en particular los que les conviene, al parecer. En tercer punto, me encantaría que dijeran qué pasa en los gobiernos de Peña Nieto cuando hay cientos de miles en los últimos años de personas muertas a propósito de la violencia y el narcotráfico. Me encantaría que habláramos de lo que está pasando en Honduras y cómo Trump está bloqueando la entrada de migrantes que hoy día están en situación de crisis humanitaria. Y frente a eso, no, ya, porque lo hemos dicho muchas veces. Mario, de verdad, respeta un poco. Escuchar a Constanza, luego Mario va a tener... Nos gusta todo mucho la democracia, aparte de la democracia es escucharnos y después tendrás tu tiempo para decir todo lo que quieras respecto de mi intervención. Ahora, creo que hay que tener algo muy claro. La democracia no opera solo en términos formales. La democracia no es simplemente una elección cada tantos años. La democracia es un ejercicio sustantivo y, ojo, que tampoco ocurre simplemente en términos de leyes y reformas de algún tipo. Muchas veces opera en la disputa cultural. Y aquí yo sí creo que Bolsonaro es un problema para la democracia. Muy electo puede ser, y aquí hay algunos fantasmas con los que se está peleando. Aquí nadie ha dicho que no va a reconocer el triunfo, nadie ha dicho que los miles de brasileños, los millones de brasileños que votaron por él son tontos. O sea, nadie está afirmando eso acá. Es una elección legítima en los términos legales e institucionales que se ha dado Brasil soberanamente. Y eso lo vamos a respetar. Pero ojo, que cuando aquí hay
mujeres que salen a protestar en contra de la campaña de Bolsonaro y son terminadas, tajeadas con suásticas nazis por parte de los adherentes de Bolsonaro, y no hay una condena de eso, cuando ocurre que tenemos Río de Janeiro militarizado, con desfiles de militares en las calles, no me vengan a decir que eso es una democracia de las mejores que tenemos. Yo sí creo que la democracia está de alguna manera en peligro. Creo que si analizamos los datos a nivel latinoamericano, solo el 51% en promedio en Latinoamérica valora la democracia en sí misma, y por tanto efectivamente aquí hay una crisis del concepto, y creo que gran parte de lo que deberíamos hacer como actores políticos es dotarlo de más contenido. ¿Qué es hoy día ser democrático? Y yo creo que ahí hay al menos dos elementos fundamentales que tienen que ver con luchar contra la corrupción, porque eso mina los cimientos de la confianza política radicalmente, y en segundo término, avanzar en más derechos que permitan a las sociedades dejar de vivir en el miedo, la inseguridad y la incerteza que se vive aquí mismo en Chile por no tener derecho a la salud, a la educación, a vivienda, a pensiones dignas, y que entonces avancemos también en eso. Para mí eso es una democracia sustantiva. José Antonio. A ver, primero decir que suena todo muy bonito, pero en la práctica no se lleva el mismo discurso. Primero decir que no faltes a la verdad, porque yo he visto declaraciones de Mario Desbordes criticando algunas cosas que tú dices que él nunca ha dicho. Y no somos del mismo partido, no tengo por qué defenderlo a él, pero tampoco voy a aceptar que tú pongas situaciones que no son ciertas sobre la mesa. Lo segundo, tú dices, aquí hay miedo en Chile. Sí, en las universidades hay miedo, porque la violencia que ejercen dentro de tu pacto del Frente Amplio se ejerce todos los días a través de la Asamblea, porque no son capaces de respetar las elecciones democráticas informadas y secretas, y votan todo a mano alzada, no dejan que se puedan firmar las asambleas. ¿Por qué? Porque el que manifiesta una opinión distinta a los 200 que están ahí, bueno, es golpeado, es agredido verbalmente. No. Tú hablas de la protesta de las mujeres en Brasil, te pido que te informe quiénes son los responsables de esos delitos, porque son delitos. Y me encantaría haber oído algo de tu sector respecto de las agresiones que sufrieron las familias evangélicas el día sábado en la Marcha por Jesús, donde fueron agredidos por violentistas, anarquistas, y nadie de tu sector dijo nada. No sé si escuchaste hoy día al pastor que habló en el encuentro. ¿Y esto cuándo fue? El pastor rechazó la violencia que hubo del lado al lado. El sábado. El sábado hubo una marcha de casi 20.000 personas. No. Se golpeó, se agredió a familias enteras. Sinceramente creo que hablando yo ahora, eres una persona que falta la verdad. Te dejo terminar. Déjame terminar, gracias. Entonces, el sábado nadie dijo nada. Cuando fueron las manifestaciones de las mujeres feministas y se agredió, yo al mismo momento dije, esto es inaceptable que se agreda a mujeres, y al final era lumpen. Pero también dijeron, no, esta es la extrema derecha que está atacando a las mujeres con cuchillo. Mentira, mentira, porque ustedes al final crean realidades que no son verdad. Y lo que sí te quiero decir es que los pueblos latinoamericanos están cambiando de eje. Tú hablas de democracia, y tu sector político, el Frente Amplio, que forma parte del Foro Sao Paulo, Claudia Mix, diputada hoy día en ejercicio, estuvo en el Foro Sao Paulo, estuvo en Nicaragua, estuvo en Cuba. Entonces, cuando tú me dices, no, yo no tengo nada que ver, tus socios son parte del Foro Sao Paulo. Déjame hacer una réplica. ¿Sí? A ver, lo primero es que creo que si queremos hablar de verdad sobre la mesa, no creo que seas precisamente la persona indicada para decir que construimos por verdades. ¿Por qué? Porque partamos por tus bots en Twitter que se dedican constantemente a hacer fake news y a hacer un montón de cosas. De pero carne independiente y de hueso. eso, bueno, pero era mi réplica, ¿o no? Lo que les duele es que le ganamos todas las elecciones en las redes. Pero segundo, es que no faltes a la verdad. No, sí, es que no falta la verdad. Bueno, hoy día puedes ver después de este programa lo que son los bots, son personas. Mira, José, contéstale a cada uno de los que te escriben. Tú puedes tener una opinión distinta de la realidad y la respeto. Tengo una opinión distinta de tu planteamiento, no de la realidad. Desde mis profundas convicciones democráticas, desde mis profundas convicciones democráticas, entiendo tu punto. No lo comparto en nada. Creo que tenemos visiones distintas de la realidad. Absolutamente. Evidentemente, y por tanto, es la razón por la que estamos en lados distintos. ¿Ok? Pero eso no significa que me tengas que tratar acá de mentirosa ni de ninguna otra cosa. Dije que faltabas a la verdad por poner situaciones que él no había Discrepa dicho simplemente. Que sí. Perdón, ahora, Mario... respecto al Foro de Sao Paulo, efectivamente hay compañeros del Frente Amplio que forman parte, hay organizaciones, en particular la organización de la que yo soy parte, que es el Movimiento Autonomista, no forma parte del Foro de Sao Paulo. ¿Y te rechazan el Foro de Sao Paulo? Si quisiéramos...
yo no estoy representando aquí el movimiento autonomista. ¿Tú rechazas por Sao Paulo? Sí, ¿La visión a mí que no me tiene? gusta. Bien. A mí no me gusta y no me gusta porque creo que la izquierda, la nueva izquierda que va surgiendo, tiene que construir nuevos referentes. Y creo que para, declaración. perdóname. Sí. Y creo que para eso necesitamos construir nuevos referentes. Y por suerte he tenido la posibilidad el último tiempo de estar viajando y tener un montón de encuentros con Colombia Humana, digamos, proyecto alternativo que está surgiendo con Nuevo Perú, con sectores del Frente Amplio Uruguayo. Y creo que desde ahí hay la posibilidad de construir una alternativa nueva. Señores, tenemos que hacer una pausa. Mario Desbordes me estaba pidiendo la palabra, también lo está haciendo Carolina Dictado. Tenemos que hacer la pausa y al regreso hacemos esa ronda. Tenemos los 30 segundos, tenemos a Libardo Buitrago, tenemos más temas. Ya encontremos contracara acá en la radio. Duplas, ¿te ha parecido más atractiva hasta ahora? Y vamos a ver, oiga, mira, está un 78% está con Kast y Desbordes y un 22% con Leitado y con Schönhaus. Vamos a Que tener mis auditores se acuestan temprano. Vamos a tener que pedir saludo a mis bots. Sí. Un saludo a mis Saludo a bots. los bots. Saluden aquí a la joven. Bueno, así está, esto puede cambiar en algún instante porque esto es algo que va fluyendo. Esto es una encuesta que hacemos a través de Twitter, sabemos que no es representativa, pero es también una forma de darle otro aire a este debate los días lunes. Mario Desbordes había tenido antes la necesidad de aclarar. Sobre todo hacer una corrección a lo que planteaba Constanza, ya lo conversamos un poco en el rato de la pausa. He estado en otros debates con ella, creo que una persona bien responsable y por eso creo que es prudente hacer siempre un llamado a que el debate se haga con ciertos términos mínimos. Me emplaza respecto de si yo he condenado, si el gobierno ha condenado ciertas cosas que nos parecen gravísimas. Yo he sido clarísimo en condenar lo que está pasando con Trump en general, no solo con el tema de los migrantes. He sido muy crítico con el gobierno de Trump. Yo he sido de los pocos quizás que he dicho públicamente acá, porque no es tema para muchos, que Guantánamo es una cárcel ilegal donde se violan los derechos humanos todos los días. Ahí no hay juicio, no hay nada, si queremos aludir a Estados Unidos. El presidente Piñera fue muy categórico en condenar el episodio que tú misma citaste cuando dijiste no se pronuncia. Sí nos hemos pronunciado, Constanza, yo te pido ojo con eso, tengamos cuidado con el debate. Yo creo que es lo deseable en estos casos. Uno se apasiona muchas veces, se entusiasma, pero hay que tener cierto marco y yo creo que en este caso se te pasó un poco la mano, pero entiendo que fue por la pasión del debate. Ahora... No es por la pasión del debate. Y si yo te invito a una persona googlear... muy racional, por cierto. Constanza, te invito a googlear Puede... y busca las declaraciones del presidente Piñera, la señora Cecilia Morel, el largo, etcétera, en el tema. En mi caso, en general, sobre Trump... No, si contigo no tengo ningún problema y lo hablamos. Yo lo que interpelé fue a tu coalición de gobierno y al gobierno. Y hemos sido categóricos y que creo que en general han sido bastante tibios cuando se trata de violaciones de derechos humanos en países que en general para ustedes son aliados. Constanza, como eran estos segunditos míos, hemos sido categóricos en condenar las violaciones de los derechos humanos aquí y donde sea. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el estándar que tenemos que tener todos hoy día? Eso es lo más básico que uno puede pedir. Y yo tengo una diferencia ahí. Por eso creo que hablar de democracia fallida o democracia en crisis en la situación de Venezuela, bueno, pero estamos hablando de Brasil y solo para cerrar, o sea, vuelvo a insistir, nos preguntaban recién en el espacio recién qué pasa con Bolsonaro y lo que viene. Dejemos gobernar este caballero y vuelvo a insistir, aunque Constanza no nos crea, si este señor no cumple con el respeto que corresponde a los derechos humanos, Chile Vamos va a ser el primero en salir a condenarlo. No tenemos ningún problema con eso, no tenemos compromiso, no le debemos un peso a nadie, no nos financia a nadie y no tenemos ningún reparo en defender los derechos humanos donde sea, porque creo que es el estándar mínimo que uno requiere como coalición. Vamos a comenzar los 30 segundos para cerrar este tema. ¿Es sano este tipo de política instalada en Brasil y por extensión para Latinoamérica? Comienzo justamente con Mario Desbordes. 30 segundos desde ahora ya. Lo insano para la democracia es que la expresidenta destituida, Dilma Rousseff, en vez de decir paso a la oposición, dice paso a la resistencia. Ella fue guerrillera, quizás se refiere un poco a eso, pero eso es insano para la democracia, esa es la peor frase que he escuchado. Y lo otro insano para la democracia es que el señor Haddad, cuando él pasa la segunda vuelta, lo primero que hace es salir corriendo a visitar a Lula a la cárcel, a otro corrupto más. Eso es lo peor que le puede pasar a la democracia y por eso 55 millones de brasileños votaron por Bolsonaro. ¿Le quedan algunos segundos? Dejemos gobernar a Bolsonaro y si no cumple, si infringe, etcétera, lo vamos a denunciar con mucha fuerza. 30 segundos, Carolina Leitado. Yo creo que lo que no es sano para las democracias en general es relativizar
aquellas cosas cuando me convienen y cuando no. O sea, yo creo que eso es lo primero. Y yo creo que uno tiene que ser en esto coherente y defender las cosas aquí y en la quebrada del ají, como se dice en el dicho. Y en ese sentido yo creo que lo más importante es que la defensa de los derechos humanos es un tema fundamental, pero aquí estamos hablando no solo desde el punto de vista teórico, sino que en lo práctico. Cuando hablamos del respeto, cuando hablamos del respeto a las otras personas, de su opinión, yo creo que tenemos que defenderla a morir. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que tenemos que seguir haciendo. Tiempo. José Antonio Kast, 30 segundos desde ahora, ya. Lo sano para la democracia es respetar las elecciones democráticas, y eso es lo que ocurrió en Brasil. Y lo más relevante de la noche es que una integrante importante del movimiento autonomista dice que no comparte lo que hace el Foro Sao Paulo. Y yo te invito a que denuncies a tus compañeros de coalición, porque no se puede convivir con personas que respaldan a dictadores como Maduro y Ortega. ¿Le quedan algunos segundos? Se los cedo. Perfecto. Son los 30 segundos de Constanza a partir de ahora, ya. Ojo que cuando hablamos de democracia y derechos humanos, no relativicemos tampoco, no olvidemos, José Antonio, que tú eres todavía, lamentablemente, un fiel defensor de lo que fue la dictadura en Chile, y que fue una dictadura bastante terrible. Eso por un lado. Lo segundo, creo que lo sano para la democracia hoy día es precisamente profundizar en derechos sociales y profundizar en mayor participación. Creo que eso todavía sigue siendo una deuda democrática y algo en que hoy día, lamentablemente, solo las alternativas políticas van a poder apostar. Los 30 segundos. Vamos con Libardo Buitrago. Libardo, desde la mirada del analista, ¿por qué ha causado tanto revuelo la figura de Jair Bolsonaro, lo que él propone? ¿Por qué se cuestiona tanto finalmente una elección como la de él en Brasil? Por tres cosas. Uno, la figura misma de Bolsonaro, un ex integrante del ejército que saltó a la política y que comenzó a construir. Lo segundo, los dichos que él dice, y lo tercero, lo que representa. Entonces, esa combinación ha venido a causar bastante preocupación y conmoción a nivel global respecto a la figura de Bolsonaro. Un personaje atípico, si se quiere, el uso del lenguaje, de las formas en que se expresa o que las ideas las quiere manifestar. Y creo que la gran fortaleza que tuvo Bolsonaro precisamente fue, por ejemplo, anticiparse a todo el proceso de uso de redes sociales, en donde él logró conectarse con parte importante de su electorado. De hecho, por ejemplo, Eduardo, él no recurrió a las célebres cadenas de los medios de comunicación tradicional, sino que hizo a través de Facebook Live la primera manifestación. Entonces, Bolsonaro viene a expresar el otro lado. Y es este lado del fastidio, del agotamiento con los partidos políticos tradicionales en Brasil, el incumplimiento, esa triple crisis que vive Brasil, que es una crisis de orden político, de orden económico y de orden moral. Y ahí sale esta figura que tiene carisma. Tiene carisma. De la misma manera que Lula tiene carisma, Bolsonaro tiene un carisma. Eso es lo que él logró, más la construcción de su discurso hizo que fuera permeable hacia estos 55 millones de personas que lo votaron el día de ayer. Es interesante la mirada que nos da Libardo Buitrago sobre este fenómeno que se ha convertido en la elección de Jair Bolsonaro. Y yo estoy mirando así de reojo los comentarios que van llegando. Libardo, vamos a volver contigo en instantes sobre Bolsonaro, lo que pasó, lo que dijo, que aquí y allá. Pero ¿cuáles son las propuestas de Bolsonaro? ¿En qué se basa justamente lo que él ha prometido y ha ofrecido al pueblo de Brasil? Es parte del round número 3. Las propuestas de Jair Bolsonaro. ¿Cuál será el futuro de Brasil? Jair Bolsonaro llega como presidente con un país sumido en la inseguridad, la corrupción y la recesión económica. Para retomar el crecimiento, su programa destaca por su radicalidad y en enero de 2019, cuando tome posesión del cargo, será el momento de ver si sus propuestas, incluidas las que han causado controversia, se convierten en realidad. En lo que se refiere a educación, Bolsonaro ya adelantó que impondrá nuevamente asignaturas escolares que se impartían en la dictadura militar, como educación moral y cívica y organización social y política brasileña, para acabar con el adoctrinamiento y la sexualización precoz. En el área de seguridad, Bolsonaro ha prometido reducir la mayoría de edad penal a los 17 años, reformular el estatuto para el uso y porte de armas de los ciudadanos y apelará al Parlamento para aprobar la castración química voluntaria a cambio de la reducción de la pena en casos de violación. Para combatir el soborno, Bolsonaro anunciará las 10 medidas contra la corrupción y reducirá el número de ministerios. Al menos 5 generales del ejército asumirán como ministros de Estado.
Sobre política externa, prometió eliminar el Foro de Sao Paulo de partidos de izquierda y adelantó la creación de un bloque liberal que incluiría países como Argentina, Paraguay y Chile. ¿Cómo será el futuro de Brasil tras las promesas de Bolsonaro? Ahí hay un compendio de algunas de las políticas anunciadas por Jair Bolsonaro. Está también el tema de no más concesiones de tierras indígenas, la facultad a los policías para que en el ejercicio de su actividad profesional no sean sancionados si cometen un asesinato, combatir el soborno, castración química para violadores, y hay otras propuestas en educación que invitan a recuperar la educación moral y cívica y organización social y política brasileña. ¿Qué le parecen las propuestas, Mario Desbordes? Hay propuestas que son coherentes con lo que pasa hoy día en Brasil. La primera, creo que la más importante anunciada hoy día, es intentar reducir el déficit fiscal, que es tremendo. Es difícil gobernar con ese déficit, sobre todo tratando de reducirlo, porque eso significa menos dinero para políticas sociales. Ha anunciado reponer la educación cívica. A mí me parece que es una discusión que en Chile hay que darse todos los días. Ojalá tuviéramos más educación cívica hoy día. Está presente, pero creo que... Un poquito más allá de la educación cívica, por lo que yo escuché. No, está bien. Lo que dice educación cívica es lo que no le gusta, es la temprana sexualización de los jóvenes. No, pero sí, fue otro En materia de seguridad pública, lo que planteado respecto al policía es respaldarlo cuando obran en términos legales. Claro. Él no plantea un laissez-faire, no plantea un Far West. Eso hay que ser súper categórico. No comparto la propuesta que hace de liberalizar completamente el uso de las armas por particulares. A mí esa parte no me gusta, lo he señalado él 2 o 3 veces. Es peligroso. Él dice un arma es un elemento inerte. Y es buena o mala, depende de quién la use. Cuando lo usa el delincuente es mala, cuando lo usa el ciudadano de bien es distinto. Es para defenderse. La realidad que vive Brasil hoy día es espantosa, no es comparable con lo que estamos viviendo en Chile. Constanza hacía alusión a la militarización de Sao Paulo. Yo le quiero contar que el 70% de los electores de ese estado votaron por Bolsonaro justamente porque está planteando intensificar el combate contra el narcotráfico, contra las bandas que tienen tomados sectores completos de esa zona. Me preocupa si es que es cierto que estaría pensando en salirse del Acuerdo de París. Eso sería complejo, sobre todo cuando se trata de la octava economía más grande del mundo. Y creo que en materia de medioambiental ha hecho unas propuestas bastante acertadas, y hay una que me preocupa, que es el que no tenga o no haga los resguardos que corresponden al cuidado de la Amazonía, que es el último de los pulmones que tiene hoy día América, y que es uno de los más grandes del mundo. Comparto algunas de sus propuestas, otras no me parecen, y hay otras que hay que estar alerta. Efectivamente, como en cualquier gobierno que se inicia. Como decía Libardo Buitrago, no tiene los votos si es que no recurre, por ejemplo, al PDB, Partido Demócrata Brasileño, un partido aliado de Carolina Leitão, aliado mío, que es un partido de centro-derecha, y por lo tanto tampoco es llegar y hacer cualquier locura como se ha pretendido especular respecto al gobierno de Bolsonaro. Propuestas buenas, otras que no me gustan, como puede suceder probablemente con cualquier gobierno que se inicia, y sobre todo si es un gobierno centro-derecha. Muchas gracias, Mario. Constanza. Yo partir diciendo que, independiente de la votación, al menos yo me imagino una democracia donde ojalá los militares estén en general dentro de sus cuarteles y no caminando libremente por las calles con armas frente a niños, frente a mujeres, frente a adultos mayores. Eso es lo primero. Lo segundo, yo para compartir algunos puntos, efectivamente a mí tampoco me gusta la idea de la flexibilización del porte de armas. Creo que eso en general tiene malos resultados en los países donde se ha implementado. Por último, me preocupa algo que está en su programa también, no sé si lo dijeron, que tiene que ver con una protección jurídica adicional a los policías que terminen matando a alguien en su actividad. Creo que eso puede terminar siendo una impunidad y por tanto aumentar la violencia estatal respecto a las personas. Eso a mí me preocupa. Ahora, en términos educacionales, pondría ojo con algo que tampoco se dijo, pero que tiene que ver con que él anunció que le interesaría poner escuelas que fueran administradas por militares, cosa que no me parece, por cierto. Y lo otro, creo que efectivamente todos queremos que los colegios y las escuelas tengan educación y orientación y formación ciudadana. Pero creo que desde la perspectiva donde la aborda, que es esta idea como de si hubiese un adoctrinamiento previo, respecto de qué esta idea de la sexualización precoz, no olvidemos que uno de los, digamos, como de las noticias falsas que se lanzó en la campaña, era esta idea de que Haddad lo que quería era construir una especie de kit para gay, para formar niños gay desde la primera etapa. O sea, creo que
hoy día la sexualización temprana es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que tiene mucho que ver también con la globalización, con el uso de redes sociales, etcétera. Y creo que lo más responsable por parte de los líderes y de las autoridades políticas es informar y generar espacios de orientación para que todo eso se haga de manera segura y para que efectivamente las diversidades sexuales, por ejemplo, que se expresen desde la adolescencia, qué sé yo, puedan tener espacios seguros donde poder expresar y vivir todo ello. Yo creo que ahí tenemos una visión distinta sobre la idea de adoctrinamiento. Yo pienso en una educación que es mucho más democrática en el sentido en que se abre a las realidades y no que se va cerrando y va tratando de formar, digamos, niños o niñas en serie que sean útiles y que tengan una visión más sesgada de la sociedad. De acuerdo al informe, el inicio de la edad sexual, de la actividad sexual en Brasil, promedio, es a los 17 años con 4 meses. En Chile, a los 17 con 2 meses. Y por lo tanto estamos en el top 10 de esta encuesta. Y llévalo a los sectores más vulnerables. No, por supuesto, esto es un promedio. Sí, imagínense lo que significa mucho eso. antes. Exactamente. José Antonio Cast, las propuestas de Bolsonaro. Primero decir que el tema de la militarización y de la impunidad, los únicos impunes en Brasil hoy día son los delincuentes. Y por eso la gente reacciona como reacciona en las votaciones. En países europeos y en otros países latinoamericanos que, por lo que escuché, tú has visitado, los militares también están en la calle y están armados porque la gente quiere seguridad. Cuando hay estos atentados terroristas, la gente lo que exige es seguridad. Y cuando la policía se ve sobrepasada, uno a veces tiene que pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas. Pero el programa de Bolsonaro es mucho más que lo que se plantea ahí. Aquí no se dijo nada de la economía que él plantea. Una economía social de mercado que apunta a ayudarle a las personas más humildes, no a robarse la plata. No dice nada de la disminución y del Estado austero, de la disminución de ministerios. Quiere reducir 6 ministerios, quiere terminar con 23.000 operadores políticos. No se dice nada ahí, porque eso es lo que tiene colapsado el sistema. No se dice nada de la libertad de prensa, que en los países donde el Foro Sao Paulo y los socios de Constanza apoyan, no existe libertad de prensa. Si en Venezuela no hay libertad de prensa, en Nicaragua no hay libertad de prensa. Entonces uno dice, bueno, ¿están de acuerdo con eso? Al menos Bolsonaro dice, yo voy a respetar la libertad de prensa. Él dice que va a defender la libertad de enseñanza de los padres, no el adoctrinamiento que hacen en base a la ideología de género. Y en eso ha sido muy claro. Él dice, yo voy a combatir la ideología de género que sexualiza a los niños de su más pequeña infancia. Desde los 3 años, 4 años que le preguntan, ¿tú cómo sabes que eres hombre o mujer? Eso es lo que hace la ideología de género. Respeta la libertad de culto. Porque él dice, yo no tengo nada contra las personas que no tienen fe, pero tampoco puedo condenar, como lo hacen los otros gobiernos, a los que tienen fe a hacer práctica de su fe públicamente. Entonces el programa de Bolsonaro es mucho, mucho más que lo que dice ahí, y yo creo que es un programa que se va a llevar a la práctica y que va a darle buenos resultados a Brasil. Carolina. A ver, yo creo que lo primero es preocupante desde el punto de vista de cuando los programas se hacen desde la desesperación y uno diseña una política pública desde la desesperación, puede tener resultados que son nefastos. Yo lo he planteado muchas veces en temas que a veces, por ejemplo, Aula Segura y otros, donde a veces desde la desesperación de un problema real que existe, que nadie puede negar, terminamos haciendo algo a la rápida o proponiendo cosas que son complejas desde el punto de vista de lo que hemos conversado antes, de defender algunas cosas que son esenciales en una sociedad. Lo primero, respecto a la libertad. Yo creo que, claro, cuando sociedades que viven la violencia de una manera tan extrema como lo vive hoy día Brasil, es difícil plantear una posición, digamos, que no sea desde la represión, pero cuando uno mira por qué existe esa violencia, por qué se produce, ¿quién ve por qué se producen las inequidades? ¿Por qué se producen la falta de oportunidades a los jóvenes y a los niños? A mí me pasa mucho que muchas veces cuando se plantea este tema de criminalicemos desde más chicos, yo he planteado siempre de que aquí es como castigar al niño de 2 años que cruza la calle de manera intempestiva. Y uno dice, ¿de quién es la culpa? ¿Han visto esas mamás que les pegan a los niños que llegan y cruzan? Y dice, ¿de quién es la culpa? Es de la mamá. Es para tirarle la oreja a la mamá que soltó al niño de la mano cuando tenía que tenerlo amarrado. Y si lleva entonces yo digo, de la feria. Ya, pero espérate. Entonces déjame plantear, es una caricatura, estoy planteándolo desde ese punto de vista. Yo digo, aquí el Estado tiene un rol. En ese caso, cuando se plantea desde la educación, ¿qué se ha hecho con esos niños, esos jóvenes infractores, niños? ¿Qué ha hecho el Estado con esos niños? Si tú miras su historia, son todas iguales. Abuso, maltrato, abandono, falta de negligencia parental, para qué decir, desescolarización. O sea, cuando tú miras esto, son todas iguales. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado para enfrentar eso? Para después decir, mire, ¿sabe qué más? Como yo no he hecho nada, además, te voy a penar
por esto. O sea, te voy a castigar por lo que yo no hice. Entonces yo creo que en estos casos, cuando se legisla desde el punto de vista, porque en esto se tiene que transformar en proyectos de ley que tiene que hacer Bolsonaro y llevarlo al Parlamento, la segunda cosa que quiero plantear es que aquí vamos a medir la democracia de Brasil, porque en la práctica estas cosas hay que llegar a discutirlas. Y aquí nos pasa también en Chile que cuando viene un gobierno que ha ganado, que plantea un proyecto y vienen los parlamentarios legítimamente electos, vienen a cuestionar o a decir, bueno, discutamos y debatamos en el ámbito del legislativo. Ah, no, esto es venir a parar, venir a frenar, venir a ser un opositor tenaz de que yo no quiero los cambios, de que yo... No, bueno, discutamos en la práctica los efectos de las cosas que proponemos. Y en ese sentido yo creo que hay cosas de Bolsonaro y comparto lo que han dicho acá respecto a algunos temas. En el tema de las armas, por supuesto, que no estoy de acuerdo. Creo que al final las experiencias de otros países hablan por sí solas respecto a este punto, pero además creo que hay algunas cosas que, por ejemplo, en el tema que plantean, en el tema de las libertades, José Antonio, yo creo que ahí es súper importante como una cosa, o sea, ¿cómo vas a decir que plantear en el tema de género, la ideología de género es preguntarle a un niño? O sea, eso es caricaturizar. Eso es caricaturizar. Cuando una persona, cuando un niño, pero déjame terminar, cuando un niño tiene una identidad de género que es claramente distinta a la que su cuerpo, digamos, tiene, y tú vas a decir que eso es porque le preguntaron si se creía hombre, o sea, eso es ridiculizar una situación real que además el Parlamento ya aprobó. O sea que se discutió infinitamente respecto a la identidad de género y yo creo que eso es ridiculizar o caricaturizar. Ahora, respecto de, hablemos de educación sexual, pues ya hablemos en serio. Nosotros tenemos políticos, hemos logrado bajar en Peñalolén el embarazo adolescente. ¿Y por qué lo hemos logrado bajar? Porque hemos llevado a los colegios municipales, hemos llevado a las matronas al colegio, a interactuar con los jóvenes, con los niños, a plantearles los riesgos que corren. O sea, esto tiene que ser abordando los temas, no al revés, no escondiéndolos, metiéndolos debajo de la alfombra o que estos temas no se tratan, porque los niños hoy día están hipersexualizados por distintas razones, lo decía la Constanza también, las redes u otras cosas. Los niños a los 12 años, o sea, estamos hablando de niños. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esconder debajo de la alfombra y decir, no, mira, los niños no pueden hablar de sexo hasta los 18? Falso, los niños están hablando y viendo, entonces, bueno, tenemos que acompañarlos en ese proceso, tenemos que mostrarles los riesgos. Yo creo que eso es parte también de esto, o sea, la discusión a veces de los proyectos, obviamente las propuestas de campaña que tienen, están basadas a veces en el miedo, en enfrentar, digamos, temas que son tremendamente complejos y obviamente para Brasil lo son. Creo que el riesgo de eso es enfrentarlo desde la histeria, por decirlo así, o también es una caricatura, pero más bien como desde la crisis y proponer unas políticas públicas que al final son peor el remedio que la enfermedad. Vamos a los 30 segundos a partir de ahora ya. Constanza, 30 segundos. Sí, justamente respecto a este tema, hacer un contrapunto. Yo creo que lo que se ha llamado ideología de género como lógica de adoctrinamiento es finalmente una lucha por la igualdad de género. Y creo que aquí se ha tratado de poner mucho la idea de que quienes defendemos la igualdad de género, finalmente estamos contra las familias. Yo podría asegurar que quienes estamos hoy día por la igualdad de género somos los mejores que pueden dar posibilidades de que las familias se fundan finalmente en una sociedad de respeto, de tolerancia y de igualdad. Tiempo. José Antonio Kast, 30 segundos desde ahora ya. Nuevamente, las palabras se contradicen con los hechos y la ideología de género lo que hace es llevar a niños muy pequeños de 4, de 5 años a cuestionarse en su sexualidad. Y volviendo al tema de Brasil, yo lo que creo es que aquí se está hablando, Carolina dice histeria. Yo te invito a ver por qué 55 millones de brasileros votaron por la única salida que tenían hoy día, prudente, responsable y que va a llevar a Brasil al desarrollo, que es Bolsonaro. 30 segundos, ahí se acabaron. 30 segundos, Carolina Dictado, desde ahora ya. Bueno, yo creo que estas propuestas hay que verlas en la mirada y hay que también, obviamente, entender el contexto donde están situadas. Ya uno no puede hablar desde una posición que no conoce 100%, digamos, obviamente. Lo que dice José Antonio es cierto. Yo dije que era una caricatura el tema de la histeria. Estoy hablando desde la desesperación. Ahora, yo creo que en ese sentido hay que tener ojo, porque a veces, así como se plantea en la justicia que no se puede aplicar de la propia mano, cuando uno tiene un problema, le entrega a un tercero la posibilidad de resolverlo, porque si lo resolviera uno te terminaría matando. Eso es un poco también lo que ocurre. No, a nadie, en realidad. 30 segundos, Mario del Borde, desde ahora ya. Para los telespectadores quizás sería bueno un dato. En Brasil tienen 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes del año. Nosotros tenemos 3 por cada 100.000 habitantes. Tienen 10 veces más asesinatos que nosotros. Juzgar las propuestas de Bolsonaro con la realidad chilena es un error.
Creo que las propuestas en general en materia de seguridad ciudadana apuntan en la línea correcta. Yo me refiero, cuando hablo de las armas, a no usarlas en la calle. Yo creo que en la casa uno tiene todo el derecho a tener tu arma y eso es una cuestión que voy a seguir defendiendo. Y ojalá en Chile fuéramos más firmes en apoyar a nuestra policía, porque creo que hace harto rato que les quitamos el apoyo y se está notando en la calle. Libardo Buitrago, las propuestas, algunas de las propuestas de Bolsonaro, ¿son replicables en Chile o en algunos otros países de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Absolutamente no, porque la situación de Brasil es irrepetible. Por ejemplo, la prioridad que tiene que establecer el presidente Bolsonaro cuando asuma el poder es lo siguiente: sacar a Brasil de la recesión y de la crisis económica que ha venido azotando el último tiempo. Además, con eso, combatir las tasas de desempleo, que son bastante altas. Y creo que el tema de seguridad comienza a ser, sí, una corriente. Por ejemplo, en México, Andrés Manuel López Obrador está hablando de eso. Colombia está hablando de las materias de seguridad, que va a ser una constante en nuestros países por lo siguiente. Y es que, independientemente del proceso democrático que se ha cerrado en Brasil, las naciones en América Latina tienen que tener atención respecto al creciente incremento del delito del narcotráfico y la violencia. Por lo tanto, creo que las urgencias económicas de Brasil son de Brasil. El problema de Brasil es de Brasil. Las características de Brasil son solamente de esa nación. Porque, por ejemplo, no podemos traer, Eduardo, a Chile lo que dio la irrupción de Bolsonaro. Brasil vive una triple crisis de la siguiente naturaleza: una crisis económica que Chile no tiene, una crisis política que Chile no tiene, una crisis moral que Brasil tiene pero que Chile no tiene. En esa perspectiva, la situación de orden político-estratégico que vaya a desarrollar Jair Bolsonaro una vez asuma el poder no tiene relación, no guarda relación en absoluto con Chile. Por lo tanto, comparar Brasil con Chile no guarda relación, salvo sí un detalle importante, y es la irrupción de una fuerza que comienza a mostrar el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, y eso es un dato de atención que se tiene que tener presente, no solamente en Chile, sino en toda América. Libardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con esta mirada a este gran fenómeno que es Jair Bolsonaro. Un abrazo grande para ti, Libardo Buitrago. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso, reforma al sistema de pensiones en nuestro país, anuncio del presidente de la República. Tenemos un round especial para ello. Una pausa. Regresamos. Reforma previsional, el gallito entre el gobierno y el Congreso. Ayer domingo, el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional una nueva reforma previsional. La iniciativa considera 4 pilares fundamentales: el aumento de la cotización en un 4% con cargo al empleador, el fortalecimiento del apoyo a la clase media y a las mujeres, favorecer la extensión de la vida laboral y el fortalecimiento del pilar solidario. El proyecto busca ser implementado gradualmente en un plazo de 4 años. Según el presidente, esta reforma permitiría aumentar en un 40% las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, estas propuestas no son del todo nuevas. En 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, conocida como Comisión Bravo, apostaba por un aumento gradual de 4% en las tasas de cotización con cargo al empleador, generar tablas de cálculo de pensión distintas para hombres y mujeres y subir la edad de jubilación a 67 años con una tasa unisex. Actualmente solo existen 6 administradoras de pensiones, de las cuales solo una es chilena. Con esta reforma se crearían nuevas administradoras para tener una mayor competencia en la industria de las AFP. A pesar de que estudios internacionales posicionan el sistema de pensiones chileno entre los primeros del mundo, actualmente el monto promedio que recibe un hombre pensionado es de 314.839 pesos y el de una mujer es de 189.807 pesos. ¿Es esta reforma previsional la solución definitiva al problema de pensiones en Chile? Ok, reforma previsional. Vamos a tener poco tiempo para abordarla, pero así que vamos a ir directo a los puntos. Constanza. Sí, para partir, creo que es importante poner de nuevo algunos datos sobre la mesa. Hoy día, el 91% de las pensiones entregadas por la AFP están por debajo de los 155.000 pesos. Asimismo, el 44% de los pensionados hoy día están por debajo de la línea de la pobreza. Por tanto, creo que primero, saludar el esfuerzo y que se abra el debate respecto a las pensiones. Creo que eso es un tema que se ha venido poniendo sobre la mesa por el movimiento No Más AFP y es un tema fundamental porque finalmente estamos hablando de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras abuelas y finalmente de nuestro propio futuro. Ahora bien, creo que
el problema central de esto, y aquí yo diría muy claramente, la enfermedad del sistema de pensiones en Chile son las AFP. Y lo que hace esta propuesta del gobierno es mantener las AFP y hacer más AFP. Las AFP han demostrado ser muy buenas para el mercado financiero, pero muy malas para administrar pensiones. Y por tanto, yo sería más enfática en decir, si lo que tenemos ahora no está sirviendo, bueno, entonces cambiemos la fórmula, y creo que ahí un sistema que considere elementos de solidaridad y de reparto van a ser fundamentales. Sin ir más lejos, hoy día me dieron un dato bien interesante, y que dice que si efectivamente las AFP no tuvieran lucro, es decir, no tuvieran retiro de utilidades, así simplemente las pensiones subirían en un 3 o 4%. Y creo que eso es un elemento importante para decir basta de negocios con nuestras pensiones. José Antonio Kast. No, claramente yo no le entregaría mi fondo de pensiones ni al señor Messina de no más AFP, ni a nadie del Frente Amplio. Decir que el gobierno de izquierda tuvo 4 años para presentar una reforma, haber modificado el sistema, porque no necesitaban una mayoría absoluta, y la tenían, la mayoría, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque fueron responsables. Aquí se pueden mejorar los sistemas de pensiones, y hay que hacerlo, porque las expectativas de vida son distintas, porque tenemos menos tasa de natalidad, la pirámide está invertida, ya no está así, pero sobre un sistema sólido. Y este es un sistema donde las personas al menos pueden ver sus recursos. De que todo se puede mejorar, y yo saludo lo que hace el gobierno hoy día, es decir, vamos a aumentar la tasa de cotización, vamos a proyectar una mayor edad voluntaria, en este caso para jubilar, y vamos a mejorar el pilar solidario. Carolina. A ver, ¿quién podría oponerse, digamos, a un aumento de pensiones? La pregunta que yo me hago es quién la va a financiar. Porque cuando decimos va a un aumento del 4% del empleador, eso claramente se va a trasladar a costo del usuario. En una empresa, ¿a quién paga? ¿Quién va a financiar esta reforma? Y yo creo que aquí hay dos cosas que son, saludando de que hay que hacer una reforma y que tenemos que aumentar las pensiones, hay preguntas respecto de este tema que hay que resolver y que tienen que ver en particular con los efectos del aumento de cotización y también del aumento de la edad. Por ejemplo, en el aumento de la edad a mí me preocupa que una persona que trabajó en una oficina probablemente toda su vida, jubilarse 5 años después no sea ningún problema, pero personas que trabajan con trabajo físico, hoy día yo veo una persona que van a mi oficina, tienen 60 años y parece que tuvieran 80, porque su desgaste físico respecto de los años que llevan trabajando, de la carga pesada, etcétera, es un tema. Y por otro lado también, cómo hacer una diferenciación, porque en la práctica es difícil, yo sé que en medio se puede llegar a la discriminación, pero hay un tema ahí, o sea, cómo obligar, porque en la práctica te va a terminar obligando, dice que es voluntario, pero en la práctica cuando tú ves que vas a tener una mejor pensión por 5 años más, o sea, yo hoy día tengo abuelitos que hacen aseo en las plazas y trabajan hasta los 80 años si es necesario porque tienen que aumentar su ingreso. Entonces eso no es humano, o sea, no nos estamos preocupando de esas personas. Y por otro lado, el tema de quién financia, porque yo digo, en el caso, por ejemplo, los municipios, nosotros somos empleadores, vamos a tener que aumentar el 4%. Está bien, ¿quién va a pagar eso? Los vecinos. No lo va a pagar yo, lo va a pagar cada vecino. Va a ser un gasto más que los municipios van a tener que asumir. Por lo tanto, los municipios con menos ingresos van a terminar trasladando ¿qué va a hacer? Menos plaza, menos parque, menos limpieza o menos lo que sea de todos los gastos que... Entonces yo digo, ojo con quién financia esto, y un gran ausente por último, creo que son las propias AFP. O sea, yo veo aquí que todos ponen, está bien, los municipios van a poner, el empleador, las personas y todo, y yo veo aquí la AFP, ¿qué pone? ¿Dónde está la AFP en esta discusión? Porque al final uno dice, cuando hay ganancia, la AFP gana. Cuando hay pérdida, perdemos los cotizantes y la AFP no pierde nada, porque igual, entonces yo creo que hay que mirar bien la reforma, ojo con quién es el que financia esta reforma, y por supuesto nadie se podría oponer a que aumentaran las pensiones. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Primero, es una propuesta que es bastante completa, ¿no? Y eso es lo que se agradece. Siempre uno puede decir que se pueden hacer más cosas, es evidente. En segundo lugar, es muy completa sobre todo porque propone un aumento de la pensión va a llegar aproximadamente al 40% de las personas que empiezan a trabajar hoy día, producto de este aporte patronal o aporte del empleador. No había discusión el año pasado, ni en la Comisión Bravo, ni tampoco en el gobierno anterior, de que había que tener un aporte patronal. ¿Cuál era la discusión entre el gobierno de la nueva mayoría y nosotros? Que el gobierno de la nueva mayoría decía, vamos a hacer solidaridad con tu aporte patronal. Yo te voy a sacar a ti entre
3 y el 2%, dependiendo del periodo, y eso lo vamos a poner en un fondo común. Entonces te metía la mano al bolsillo a ti, al trabajador que nos está mirando. ¿Qué es lo que dice el presidente Piñera? Que es lo que dice nuestro gobierno. El aporte patronal del 4% es suyo. Usted decide quién se lo administra, usted es el que va a disponer de él, nadie se lo toca. Porque nosotros estamos planteando solidaridad con fondos generales de la nación, con ingresos generales. Esos ingresos generales que provienen de impuestos, no hay un aumento de la tasa contributiva, lo que hay ahora es administrar lo que ya tenemos. Esos impuestos van a permitir que el ingreso del pilar mínimo, el pilar solidario, perdón, se aumente en 70%. $1.000 millones adicionales cuando esté en régimen la reforma. Entonces, también le estamos cuidando la plata al trabajador, porque es re fácil hacer solidaridad con el que gana 500 lucas, 1,5 millones y que necesita mejorar la pensión. No hay discusión, Carolina, en que el tema de la edad es fundamental. Mi padre tiene 74 años, sigue trabajando. Y tiene uno de estos seguros que la verdad que no funcionó. Y está trabajando y tiene que seguir trabajando porque lo necesita. El punto es que la solución no pasa por obligarlos a jubilarse a los 65. Lo que se está planteando es que es voluntario. Y no solo es voluntario en términos teóricos. Hoy día ya se está haciendo. Ya las mujeres están jubilando a los 61, 62 años sin que nadie les ponga un peso adicional. Sí, solo el tema ahí, el tema de la voluntariedad. Sí. Carolina, con una persona que tiene una muy baja pensión, deja de ser voluntario. Eso planteo yo. ¿Sabes lo que pasa? Hoy día ya están jubilando a las mujeres con más de 60 en promedio. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que a esa persona que ya está jubilando con más de 60, nosotros le proponemos, ¿cierto?, al Congreso que el Estado le ponga una platita adicional. El Estado le va a ayudar con una subvención adicional para que esa mujer pueda jubilarse mejor. Estamos buscando una solución a un problema que es de fondo, pero que en mi opinión no pasa por volver al sistema de reparto. El sistema de reparto está quebrado en el mundo entero. O sea, esta idea del no más AFP, que suena tan bonita, tan maravillosa, no tiene sustento práctico en ninguna parte. Yo los invito a contarme dónde. Hacer mayor solidaridad. Constanza, de todas maneras, discutámoslo en el Congreso, pero busquemos quién financia esa mayor solidaridad y es parte del debate que vamos a tener en el Parlamento. Pero al final la solidaridad la financian todos los demás, porque como yo le digo, las personas terminan igual, por impuesto, por lo que sea, terminan financiándola igual. Por eso digo, ojo, que ¿quién financia? No vamos a alcanzar con los 30 segundos, porque ya nos pide la hora. Así que lancemos la idea sobre la mesa. Voy a usar esa especie de 30 segundos para esta intervención. Básicamente creo que en Chile tenemos un gran problema que tiene que ver con que nuestros derechos hoy día están siendo vulnerados principalmente por el mercado y el lucro respecto de ellos. El mercado puede existir en un montón de lados, pero no puede existir en otros. Y ahí yo pienso sinceramente que hoy día cuando hay lucro y negocio con las pensiones, que es el trabajo, son las remuneraciones, es el ahorro de vidas de trabajo de las personas, eso no puede seguir en manos de empresarios que especulan con ello a nivel internacional. Y creo que lo mismo pasa, y voy a poner 2 ejemplos que necesito decirlo. Muy cortitos. Sí, con el agua, que hoy día en Petorca tenemos a Rodrigo Mundaca, que por suerte fue premiado hace poco como por su defensa de los derechos humanos del agua, y lo que está pasando en Quintero Puchuncaví con la salud y el medio ambiente. 10 segundos, José. La demagogia y el populismo han destruido los países y el fondo de reparto hoy día en Chile sería demagogia y populismo. Perfecto. Nos pilla el tiempo, lamentablemente, para este tema apasionante, por cierto, que es la propuesta del gobierno respecto a la reforma del sistema de pensiones. Un debate que va a continuar por lo demás, porque está recién anunciado ayer en cadena de radio y televisión. Quiero agradecerle a los 4 participantes del día de hoy. Muchísimas gracias, Constanza, Carolina, muchas gracias, Mario, por la José invitación. Antonio. Gracias por habernos acompañado, un placer. Y gracias a todos aquellos que también han opinado y comentado a través de las redes sociales. Humanos y bots unidos jamás serán vencidos. El grito, le digo yo, en Twitter, que es como un grito. Exactamente. Quiero agradecerle a todos, los invito a que sigan en sintonía. Ya viene Así Somos, animado por nuestra querida Camila y por supuesto dirigido por nuestro querido Maluma. Que descansen. Buenas noches.